Buenos días, niños. Bienvenidos a esta nueva clase de lengua y literatura. Mi nombre es Paula Vega. Soy la profesora encargada del nivel octavo año básico. Comenzaremos la clase de hoy recordando algunos conceptos que vimos de la clase anterior, además de revisar y retroalimentar actividades que debías desarrollar en tu cuaderno. Para eso, te recuerdo que debes tener a mano tu cuaderno de lengua y literatura, tu texto escolar y materiales que vas a utilizar. Recuerda ponerte en un lugar cómodo, ojalá muy iluminado y con la menor de las distracciones posibles. Así que comenzamos a trabajar. Recordemos que hicimos la clase anterior. En primer lugar, vimos y conocimos una pequeña biografía de Jo Henry, que es el autor del cuento La última hoja. Recuerden que vimos también el concepto de cuento y además también trabajamos con el mapa de la historia. Reconocimos algunos conceptos de textos narrativos para que ustedes pudieran completar este mapa de la historia al finalizar la clase de hoy después de la lectura del cuento. Quedó como actividad de tarea el vocabulario en contexto que nos iba a proporcionar información sobre la lectura realizada. ¿Ya? El vocabulario en contexto, trabajo que envió una de sus compañeras a mi correo pvega@cmch.cl. Iniciamos con la primera palabra. Umbral. Parte inferior o escalón por lo común de piedra y contrapuesto al dintel en la puerta o entrada de una casa. Tenemos la imagen que creó su compañera y la oración. Cada día mi gata me espera en el umbral de la puerta para recibirme. La segunda palabra dice buhardilla. Ventana que sobresale verticalmente en el tejado de una casa y que sirve para dar luz o para salir al tejado. Tenemos una imagen que creó su compañera y luego la oración dice así: me gusta ver por la buhardilla cómo cae la lluvia. Tercera palabra, estudio. Lugar de trabajo de un artista, sobre todo plástico, o en ciertos casos de un profesional liberal. Tenemos la imagen asociada a la palabra y la oración que creó su compañera. Cuando sea grande, quiero tener mi propio estudio de música. Una cuarta palabra que era hiedra, planta trepadora siempre verde con tronco y ramas nudosos. Hizo una imagen y escribió la siguiente oración: la hiedra del jardín entra por la ventana. Esa era la actividad que teníamos pendiente de revisión y de retroalimentación y que nos iba a ayudar a comprender mejor la historia que vamos a escuchar a continuación. Iniciamos la clase correspondiente al día de hoy, lunes 25 de mayo del 2020. Colocamos como título clase número 3 y el objetivo de aprendizaje de esta clase, el que haremos, corresponde a leer un cuento desarrollando actividades de comprensión en torno a elementos del género narrativo y evolución de los personajes. Tomamos nuestro libro, nuestro texto escolar y nos dirigimos a la página 16 donde encontramos el cuento que vamos a leer en la clase de hoy. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Conocer un conflicto que viven dos personas en Nueva York. Estar atentos
ya a las palabras de vocabulario para que nos ayuden en la comprensión del texto y a las preguntas que están en los costados de cada hoja, ya que debemos ir resolviendo en nuestro cuaderno. Solamente las que están numeradas, las que están con un signo de un ojo, solamente es para reflexionar en torno a lo que nosotros observamos porque están relacionadas con cada ilustración, o sea, con cada dibujo que están en el cuento. Comenzamos entonces la lectura. La última hoja de O. Henry. En un pequeño barrio al oeste de Washington Square, las calles como locas se han quebrado en pequeñas franjas llamadas lugares. Esos lugares forman extraños ángulos y curvas. Una calle se cruza a sí misma una o dos veces. Un pintor descubrió en esa calle una valiosa posibilidad. Supongamos que un cobrador con una cuenta por pinturas, papel y tela, al cruzar esa ruta se encuentre de pronto consigo mismo de regreso, sin que se le haya pagado a cuenta un solo centavo. Por eso los artistas pronto empezaron a rondar por el viejo Greenwich Village en pos de ventanas orientadas al norte y umbrales del siglo XVIII, buhardillas holandesas y alquileres bajos. Luego importaron algunos jarros de peltre y un par de platos averiados de la Sexta Avenida y se transformaron en una colonia. Sue y Jonesy tenían su estudio en los altos de un gordo edificio de ladrillo de 3 pisos. Jonesy era el apodo familiar que le daban a Joanna. Sue era de Maine, su amiga de California. Ambas se conocieron junto a una mesa común del restaurante del Mónico de la calle 8 y descubrieron que sus gustos en materia de arte, ensalada de chicoria y moda eran tan afines que decidieron establecer un estudio asociado. Eso sucedió en mayo. En noviembre, un frío e invisible forastero a quien los médicos llamaban neumonía empezó a pasearse furtivamente por la colonia, tocando a uno aquí y a otro allá con sus dedos de hielo. El devastador intruso recorrió con temerarios pasos el East Side, fulminando a veintenas de víctimas. Pero su pie avanzaba con más lentitud a través del laberinto de los lugares, más angostos y cubiertos de musgo. El señor Neumonía no era lo que uno podría llamar un viejo caballeresco. Atacar a una mujercita cuya sangre habían adelgazado los céfiros de California no era un juego limpio para aquel viejo tramposo de puños rojos y aliento corto. Pero con todo, fulminó a Jonesy, y ahí yacía la muchacha, casi inmóvil en su cama de hierro pintado, mirando por la pequeña ventana holandesa el flanco sin pintar de la casa de ladrillos contigua. Una mañana, el atareado médico llevó a Sue al pasillo y su rostro de hirsutas cejas se oscureció. Su amiga solo tiene una probabilidad de salvarse digamos sobre 10, declaró, mientras agitaba el termómetro para hacer bajar el mercurio. Esa probabilidad es que quiera vivir. La costumbre que tienen algunos de tomar partido por la funeraria pone en ridículo a la farmacopea íntegra. Su amiguita ha decidido que no podrá curarse. ¿Tiene alguna preocupación? Quería pintar algún día la bahía de Nápoles, dijo Sue. ¿Pintar? Pamplinas, ¿piensa esa muchacha en algo que valga la pena pensarlo 2 veces? ¿En un hombre, por ejemplo? ¿Un hombre? Repitió Sue con un tono nasal de arpía judía. ¿Acaso un hombre vale la pena de...? Pero no, doctor, no hay tal cosa. Bueno, dijo el médico, entonces será su debilidad. Haré todo lo que pueda la ciencia, hasta donde logren amplificarla mis esfuerzos, pero cuando una paciente mía comienza a contar los coches de su cortejo fúnebre, le resto el 50% al poder curativo de los medicamentos. Nos vamos a la ilustración, al dibujo que sale en esta página, la página 17 que estamos leyendo, y reflexionamos en torno a la pregunta: ¿qué características del ambiente físico y psicológico se presentan en la ilustración? ¿Cómo era el lugar físicamente?
donde se ha desarrollado la historia. ¿Qué creen que piensan o sienten los personajes viendo este dibujo, esta ilustración? ¿Cómo se ven estos personajes? Continuamos. Si usted consigue que su amiga le pregunte cuáles son las nuevas modas de invierno en mangas de abrigos, tendrá, se lo garantizo, una probabilidad sobre 5 de sobrevivir en vez de una sobre 10. Cuando el médico de Sue se fue, Sue entró al atelier y lloró hasta reducir a mera pulpa una servilleta. Luego penetró con aire afectado en el cuarto de Jonesy con su tablero de dibujo y silbando un ragtime. La primera pregunta a responder en el cuaderno ponemos número 1 y escribimos la pregunta para luego responderla. ¿Qué elementos has reunido hasta aquí para completar el mapa de la historia? Recuerden que yo les mostré un organizador gráfico que corresponde al mapa de la historia, donde salía los personajes, salía el tiempo, los lugares. Ya este mapa de la historia ustedes lo tienen que hacer al finalizar la lectura junto con una actividad de preguntas. Ya lo que está preguntando la número 1 tiene que ver con qué elementos yo ya puedo rescatar de lo que he leído para llenar este organizador gráfico. Continuamos. Su amiga estaba casi inmóvil, sin levantar la más leve onda en sus cobertores, con el rostro vuelto hacia la ventana. Sue la creyó dormida y dejó de silbar. Acomodó su tablero e inició dibujo a pluma para ilustrar un cuento de una revista. Los pintores jóvenes deben allanarse el camino del arte ilustrando los cuentos que los jóvenes escriben para las revistas, a fin de facilitarse el camino a la literatura. Mientras Sue bosquejaba unos elegantes pantalones de montar sobre la figura del protagonista del cuento, un vaquero de Idaho oyó un leve rumor que se repitió varias veces. Se acercó rápidamente a la cabecera de la cama. Los ojos de Jonesy estaban muy abiertos, miraba a la ventana y contaba al revés. 12, dijo, y poco después agregó 11, y luego 10, 9, 8, 7, casi juntos. Sue miró solícita por la ventana. ¿Qué se podría contar allí? Apenas se veía un patio desnudo y desolado, y el lado sin pintar de la casa de ladrillos situada a 7 metros de distancia. Una enredadera de hiedra vieja, muy vieja, nudosa, de raíces podridas, trepaba hasta la mitad de la pared. El frío soplo del otoño le habría arrancado las hojas y sus escuálidas ramas se aferraban casi peladas a los desmoronados ladrillos. ¿Qué sucede, querida?, preguntó Sue. 6, dijo Jonesy, casi en un susurro. Ahora están cayendo con más rapidez. Hace 3 días había casi un centenar. Contarlas me hacía doler la cabeza, pero ahora me resulta fácil. Ahí va otra. Ahora apenas quedan 5. ¿5 qué, querida? Díselo a tu Susie. Hojas sobre la enredadera de hiedra. Cuando caiga la última hoja también me iré yo. Lo sé desde hace 3 días. ¿No te lo dijo el médico? Oh, nunca oí disparate semejante, se quejó Sue, con soberbio desdén. ¿Qué tienen que ver las hojas de una vieja enredadera con tu salud? Y tú le tenías tanto cariño a esa planta, mala niña. No seas tontita, pero si el médico me dijo esta mañana que tus probabilidades de reponerte muy pronto eran, veamos, sus palabras exactas, de 10 contra 1. Es una probabilidad casi tan sólida como la que tenemos en Nueva York cuando viajamos en tranvía o pasamos a pie junto a un nuevo edificio. Ahora trata de tomar un poco de caldo y deja que Susie vuelva a su dibujo para seducir al director de la revista y así comprar oporto para su niña enferma y unas costillas de cerdo para ella misma. No necesitas comprar más vino, dijo Jonesy, con los ojos fijos más allá de la ventana. Ahí cae otra. No, no quiero caldo. Solo quedan 4. Quiero ver cómo cae la última antes de anochecer. Entonces también yo me iré. Mi querida Jonesy,
dijo Sue, inclinándose sobre ella. ¿Me prometes cerrar los ojos y no mirar por la ventana hasta que yo haya concluido mi dibujo? Tengo que entregar esos trabajos mañana. Necesito luz, de lo contrario oscurecería demasiado los tintes. ¿No podrías dibujar en otro cuarto?, preguntó Jonesy con frialdad. Prefiero estar a tu lado, dijo Sue. Además no quiero que sigas mirando esas estúpidas hojas de la enredadera. Apenas hayas terminado, dímelo, pidió Jonesy cerrando los ojos y tendiéndose quieta y blanca como una estatua caída. Porque quiero ver caer la última hoja. Estoy cansada de esperar. Estoy cansada de pensar. Quiero abandonarlo todo e irme navegando hacia abajo como una de esas pobres hojas fatigadas. Pregunta número 2 para resolver en el cuaderno. ¿Qué quiere decir cada una de las amigas? ¿Qué conflicto genera entre ellas? Continuamos. Procura dormir, dijo Sue. Debo llamar a Berman para que me sirva de modelo a fin de dibujar al viejo minero ermitaño. Volveré inmediatamente, no intentes moverte hasta que yo vuelva. El viejo Berman era un pintor que vivía en el piso bajo. Tenía más de 60 años y la barba de un Moisés de Miguel Ángel que bajaba enroscándose desde su cabeza de sátiro hasta su tronco de duende. Era un fracaso como pintor. Durante 40 años había esgrimido el pincel sin haberse acercado siquiera lo suficientemente al arte. Siempre se disponía a pintar su obra maestra, pero no la había iniciado todavía. Durante varios años no había pintado nada salvo de vez en cuando algún mamarracho publicitario. Ganaba unos $, sirviendo de modelo a los pintores jóvenes de la colonia que no podían pagar un modelo profesional. Bebía ginebra inmoderadamente y seguía hablando de su futura obra maestra. Por lo demás, era un viejecito feroz que se mofaba violentamente de la suavidad ajena y se consideraba algo así como un guardián destinado a proteger a las 2 jóvenes pintoras del piso de arriba. En su guarida, mal iluminada, Berman olía marcadamente a neblina. En un rincón había un lienzo en blanco colocado sobre el caballete que esperaba desde hace 25 años el primer trazo de su obra maestra. Sue le contó la divagación de Jonesy y le confesó sus temores de que su amiga, liviana y frágil como una hoja, se desprendiera también de la tierra cuando se debilitara el leve vínculo que las unía a la vida. El viejo Berman, con los ojos enrojecidos y llorando a mares, expresó con sus gritos el desprecio y la risa que le inspiraban tan estúpidas fantasías. ¡Guas! Gritó. ¿Hay en el mundo gente que cometa la estupidez de morirse porque las hojas caen de una maldita enredadera? Nunca oí semejante cosa. No, yo no serviré de modelo para ese badulaque de ermitaño. ¿Cómo permite que se le ocurra a ella semejante imbecilidad? Pobre señorita Jonesy. Está muy enferma y muy débil, dijo Sue, y la fiebre la ha vuelto morbosa y le ha llenado la cabeza de extrañas fantasías. Está bien, señor Berman, si no quiere servirme de modelo no lo haga, pero debo decirle que usted me parece un horrible viejo, un viejo charlatán. Se ve que es solo una mujer, aulló Berman. ¿Quién dijo que no le serviré de modelo? Vamos, iré con usted. Desde hace media hora que estoy tratando de decirle que le voy a servir de modelo. Rot, este no es un lugar adecuado para que esté en su cama de enferma una persona tan buena como la señorita Jonesy. Algún día pintaré una obra maestra y todos nos iremos de aquí. Rot, ya lo creo que nos iremos. Jonesy dormía cuando subieron. Sue bajó la persiana y le hizo señas a Berman para pasar a la otra habitación. Allí se asomaron a la ventana y contemplaron con temor la enredadera. Luego se miraron sin hablar. Caía una lluvia insistente y fría, mezclada con nieve. Berman, en su vieja camisa azul, se sentó como minero ermitaño sobre una olla invertida. Cuando Sue despertó a la mañana siguiente, después de haber dormido solo 1 hora, vio que Jonesy miraba fijamente, con aire de apagado y los ojos muy abiertos, la persiana verde corrida.
Pregunta 3 en el cuaderno. ¿Qué crees que pasará? ¿Qué crees que sucederá más adelante en la narración? Haz una predicción considerando los diversos elementos de la historia. Continuamos. Levántala, quiero ver, ordenó la enferma en voz baja. Con lasitud Sue obedeció. Pero después de la violenta lluvia y de las salvajes ráfagas de viento que duraron toda esa larga noche, aún pendía contra la pared de ladrillo una hoja de hiedra. Era la última. Conservaba todavía el color verde oscuro cerca del tallo, pero sus bordes dentados estaban teñidos con el amarillo de la desintegración y la putrefacción. Colgaba valerosamente de una rama a unos 7 metros del suelo. Esa es la última, dijo Jonesy. Yo estaba segura de que caería durante la noche. Oía el viento. Caerá hoy y al mismo tiempo moriré yo. Querida, querida, dijo Sue, apoyando contra la almohada su agotado rostro. Piensa en mí si no quieres pensar en ti misma. ¿Qué haría yo? Pero Jonesy no respondió. Lo más solitario que hay en el mundo es un alma que se prepara para emprender ese viaje misterioso y lejano. La imaginación parecía adueñarse de ella con más vigor a medida que se aflojaban uno por uno los lazos que la ligaban a la amistad y a la tierra. Transcurrió el día y cuando empezó a anochecer ambas pudieron aún distinguir entre las sombras la solitaria hoja de hiedra adherida en su tallo contra la pared. Luego, cuando llegó la noche, el viento norte volvió a zumbar con violencia mientras la lluvia seguía martillando las ventanas y los bajos aleros holandeses. Al día siguiente, cuando hubo suficiente claridad, la despiadada Jonesy ordenó que levantaran la persiana. La hoja aún seguía allí. Jonesy se quedó tendida largo tiempo mirándola y luego llamó a Sue, que estaba revolviendo su caldo de gallina sobre el hornillo. He sido una mala muchacha, Susie, dijo. Algo ha hecho que esa última hoja se quedara allí, para probarme lo mala que fui. Es un pecado querer morir. Ahora no puedes traerme un poco de caldo, de leche, con algo de oporto, y no, tráeme antes un espejo. Luego ponme detrás de unas almohadas y me sentaré y te miraré cocinar. Una hora después, Jonesy dijo, Susie, confío en que algún día podré pintar la bahía de Nápoles. Por la tarde acudió el médico y Sue encontró un pretexto para seguirlo al comedor cuando salía. Hay buenas probabilidades, dijo el médico, tomando en la suya la mano delgada y temblorosa de Sue. Cuidándola bien usted la salvará y ahora tengo que ver a otro enfermo en el piso de abajo. Es un tal Verman, un artista según parece. Otro caso de neumonía. Es un viejo y débil y el acceso es agudo. No hay esperanzas de salvarlo, pero hoy lo llevarán al hospital para que esté más cómodo. Nos detenemos acá en la observación de la ilustración de la página 22, la página anterior, y reflexionemos. ¿Qué significado das a la vecilla que se acerca a la hoja? ¿Qué elemento del relato habrá querido representar la ilustradora? Continuamos la lectura. Al día siguiente el médico le dijo a Sue, su amiga está fuera de peligro. Usted ha vencido, ahora alimentación y cuidados, eso es todo. Y esa tarde Sue se acercó a la cama donde Jonesy, muy contenta, tejía una bufanda de lana azul y muy inútil, y la ciñó con el brazo rodeando hasta las almohadas. Tengo que decirte una cosa, dijo. Hoy murió de neumonía en el hospital el señor Verman. Solo estuvo enfermo 2 días. El mayordomo lo encontró en la mañana del primer día en su cuarto, impotente de dolor. Tenía los zapatos y la ropa empapados y fríos. No pudieron comprender dónde había pasado una noche tan horrible. Luego encontraron una linterna encendida aún y una escalera que Verman había sacado de su lugar y algunos pinceles dispersos y una paleta con una mezcla de verde y amarillo. Y
Mira la ventana, querida. Observa esa última hoja de hiedra que está sobre la pared. ¿No es extraño que no se moviera ni agitara al soplar el viento? Oh, querida, es la obra maestra de Bergman. La pintó allí la noche en que cayó la última hoja. Terminamos de la lectura de esta maravillosa obra, este cuento, y quisiera que pensaran en cuál es el tema de este cuento, de qué nos habla, qué nos quiere entregar, qué emociones logró despertar en cada uno de ustedes. ¿Qué les pareció el final del cuento? ¿Qué les pareció lo que hizo el señor Bergman? Nos dirigimos entonces a la página, pero no sin antes recordar que en la página 15 del texto escolar está el mapa de la historia que ustedes tienen que rellenar después de haber escuchado esta narración, ¿ya? O de haberla leído, si ustedes recuerden que es importante que apliquen las estrategias de comprensión lectora, releer, ir subrayando, analizar las preguntas que se les hacen ya para poder comprender mejor. Así que yo los invito a volver a leer el cuento para poder desarrollar las actividades que vamos a proponer a continuación. Primero debemos rellenar este mapa de la historia, ya este organizador gráfico, con los siguientes elementos: dónde ocurre la historia, cuándo ocurre la historia, los personajes principales y secundarios de la historia, cuál era el problema o la trama, ¿ya?, de la historia, qué pasó, 3 acontecimientos importantes en que podamos dividir la historia y cómo se solucionó o cómo terminó esta historia, cómo se solucionó el problema o la trama. Esa es la primera actividad que vamos a desarrollar en nuestro cuaderno. Ya vamos a copiar el mapa y lo vamos a ir rellenando con esos antecedentes. Luego nos vamos a ir a la página número 25, que es la página que sale después de la lectura, y aquí ya nos encontramos con preguntas que tienen relación con la lectura en sí, ya con el cuento. Debemos desarrollarla en nuestro cuaderno, ya o en forma ordenada. Esta actividad se revisará la clase número 4, la siguiente clase, ¿ya? Así que recuerden hacerla en forma ordenada y enviarla a mi correo pvega@cmch.maristas.cl, la profesora Paula Vega, encargada del nivel de octavo, ¿ya? Voy a solamente leer rápidamente para finalizar la clase de hoy la actividad para que nos quede claro lo que debemos hacer. La primera pregunta tiene relación con un extracto del relato. Dice: ubica en el relato la siguiente intervención del doctor. ¿Qué quiere decir? Explícala con tus palabras. Ustedes van al relato, buscan este trozo que sale allí, acá, y lo buscan en la lectura y con sus palabras indican qué es lo que creen ustedes que quería decir el doctor. El extracto dice: si usted consigue que su amiga le pregunte cuáles son las nuevas modas de invierno en mangas de abrigos, tendrá, se lo garantizo, una probabilidad sobre 5 de sobrevivir en vez de 1 sobre 10. ¿Qué quiere decir esto? Voy al texto, por favor, y busquen quizás dónde se ubica este fragmento y pueden leer un trozo más extenso para poder describir o explicar con sus palabras lo que quiere decir el doctor. Luego, número 2, indique usted por qué no cae la última hoja. Número 3, esta actividad tiene que ver con aplicación de vocabulario. ¿Qué hizo Bergman después de que posó para la ilustración de Sue? Relátalo como si fueras
el narrador del cuento usando algunas palabras del vocabulario que trabajaste en la página 5. Recuerden que al inicio de esta clase revisamos el vocabulario, sacamos algunas palabras de ahí y relatamos qué hizo el señor Berman después que posó para la ilustración de Sue, qué fue lo que hizo. ¿Ya? Lo narramos, creamos esta narración, pero con palabras del vocabulario que trabajamos al inicio de la clase y que quedó como tarea de la clase anterior. 4. ¿Cuál es el propósito de Sue? ¿Qué le dificulta conseguirlo? 5. Analiza a las dos amigas. ¿Qué cambios presentan a lo largo del relato? ¿A qué se deben esos cambios? Los personajes van evolucionando dependiendo de lo que sucede, los acontecimientos que suceden, ¿ya? Entonces, en esta pregunta debes identificar qué cambios presentó Sue durante el relato y qué cambio presentó Johnsy durante el relato. ¿Y a qué se debía esos cambios, ya? 6. Busca la descripción de Berman en el relato. Léela y analiza. ¿Cómo es el hombre según esta descripción? Y ve cómo es Berman según sus acciones. Ya podemos describirlo física primero y después lo describimos psicológicamente, ¿ya? Organizas tus respuestas en una tabla. Podemos poner una tabla de doble entrada, colocamos descripción física y descripción psicológica o descripción según sus acciones. 7. ¿Qué motiva a Johnsy a insistir en la recuperación de Sue? ¿Qué motivó a Berman a sacrificarse por Johnsy? 8. ¿Qué otra reacción pudo haber tenido Sue frente a su amiga? Escoge una y escribe lo que pudo haberle dicho. ¿Ya? Podría haberse enojado, podría haberse sido indiferente, podría haberse deprimido, podría haberse preocupado de sí misma. Otra situación que se te ocurra, ¿ya? Puedes tomar una de estas y escribe lo que podría haberle dicho Sue a su amiga Johnsy. 9. Imagina la historia desde la perspectiva de Johnsy. ¿Qué siente? ¿Qué la motiva? Escoge una parte y relátala oralmente, ¿ya? En esta parte solamente, ¿ya? Usted indique lo que siente y qué la motiva. Johnsy, recuerde que era ese personaje que era la que estaba enferma. 10. Comenta en grupo qué representa la última hoja para cada personaje. En este caso, usted coménteme qué representa la última hoja para cada personaje. Y 11. Si usted estuviera en la situación de Johnsy, ¿cuál sería tu última hoja? Comparte tu reflexión. Desarrollamos esta actividad en el cuaderno. Con esto cierro la clase. Puedes realizarla a mi correo pvega@cmchmaristas.cl o a través de la aplicación Comunicar. Recuerda que una vez finalizada en esta ocasión, la actividad debes realizar en tu cuaderno, debes enviarla hasta el día miércoles de cada semana con la finalidad de que podamos revisarla en conjunto al inicio de la clase. ¿Ya? Si necesitas ver, escuchar nuevamente la clase, no olvides suscribirte al canal de YouTube CMCH. Allí podrás acceder a las clases de cada semana. Y recuerda que debes avanzar en la lectura domiciliaria de la novela Mochadik aplicando estrategias de comprensión lectora, ya que próximamente deberás realizar un trabajo sobre esta lectura. Ánimo a seguir nuevamente trabajando. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos y nos vemos pronto. Adiós.